¿Qué? Una rama de que más o menos parece una rama de que, si es que logra distinguirlo. De un pino, aparentemente de un pino. Se supone que es una rama de pino si cogí la foto correcta. No sé si usted ha escuchado el término hoja perenne. En botánica, el término hoja perenne se utiliza para designar, para describir o hablar acerca de aquellos árboles o arbustos que poseen hojas vivas a lo largo de todo el año. Contrario a otros árboles que se les llama o se les designa como caducifolios o caducifolio. La idea es esa. Viene de caducar y de folio, de hojas que caducan. Y eso específicamente es lo que significa. Son aquellos árboles cuyas hojas mueren cada año al llegar la estación. Son los que vemos a veces en esas estaciones que se van poniendo amarillitas, se van marchitando y según la estación se van cayendo. Contrario a este tipo de árboles, los árboles de hojas perennes son árboles que poseen hojas vivas que se mantienen verdes durante todo el año, a lo largo de todo el año. Algunos mencionan que de 2 años en adelante o hasta 2 años. Y el pino, por ejemplo, es un árbol de hoja perenne, es un tipo de esta clase de árbol. Ahora, les traigo esto porque si nosotros tomamos en cuenta las características entre los árboles de hoja perenne y los caducifolios, después me dicen cuál es la acentuación, podríamos tomarlos como ejemplo de aquello que permanece o aquello que es pasajero. Y teniendo eso como ejemplo, me gustaría hacerle una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ser una hoja, ¿qué tipo de hoja te gustaría ser? Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. Si tuvieras la oportunidad de ser una hoja, ¿qué tipo de hoja te gustaría ser? Con esa pregunta en mente, vamos al mensaje de hoy, que como saben se encuentra en el libro de Primera de Juan. La porción que nos corresponde en esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Me excusan que en esta mañana no voy a poder pasar los textos en la pantalla, que me siguen en sus Biblias. Ahí. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para algunos es curioso que Juan haya escrito estas palabras, que haya sido precisamente Juan el que escribiera estas palabras. Y lo digo, que es curioso, tal vez a usted le fue curioso en encontrar estas palabras, como a otros le ha pasado, porque en cierta forma a algunos les suena un poco a contradicción las palabras que acabamos de leer. Y como hemos visto anteriormente, esta es una de esas posibles, como algunos llaman, paradojas de Juan. Y recuerde que una paradoja es una aparente contradicción, pero no es una contradicción. ¿Dónde está la contradicción, si es que pudiese haber alguna, o esa aparente contradicción? Pues está en uno de los textos más famosos de la Biblia. Si no es el más famoso, ahí compitiendo con el Salmo 23, es uno de los textos más famosos de la Biblia. Que cuando le diga la cita, estoy seguro que usted lo sabe ya cuál es, si es que no lo tiene ya en la mente. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Sin embargo, cuando venimos a esta lectura de Juan y empezamos a leer estos primeros versos, nos encontramos a Juan diciéndonos a nosotros que no nos atrevamos a amar al mundo. Aunque en Juan, el Evangelio, él menciona y habla que Dios mismo
ama al mundo y que lo ama de tal manera. ¿Qué significa eso? ¿Se contradice Juan? ¿No se contradice? ¿Por qué menciona una cosa en uno y otra cosa en otro? ¿Por qué Dios ama al mundo y nosotros no debemos amarlo también? Bueno, veamos en detalle poco a poco lo que en sí quiere hacer referencia a Juan en estos textos. Para comenzar, quisiera recalcar que lo que Juan nos está mencionando y lo que vamos a ver en estos versos que leímos es un mandato, lo podemos ver como un mandato, como una advertencia de parte de Juan. El mandato, él dice, no améis al mundo. El mandato es a no amar el mundo y lo que está en el mundo. Es un mandato y tiene dos partes: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra griega que se utiliza para amar en esta sección es una palabra que usted, estoy seguro que ha escuchado mucho y tal vez lo ha escuchado en otro contexto, pero la palabra griega que se está utilizando aquí para amar es la palabra ágape. Generalmente lo utilizamos para referirnos ¿a qué? Al amor de Dios por nosotros. Así que el amor que está mencionando aquí Juan no es cualquier amor. Juan está teniendo en cuenta un amor que es un amor fuerte, un amor que vincula, que causa comunión íntima entre aquello que se ama o aquel que se ama y aquel que ama. Un amor que causa una devoción leal por algo o por alguien. Es el amor que de hecho Dios demanda. Jesús, cuando hace el resumen de la ley, dice, esos dos primeros, en qué se resumen la ley y los profetas y en qué se resumen los mandamientos. Él dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está utilizando ese tipo de amor, ese amor que vincula, ese amor de comunión íntima. Es el amor de Dios por nosotros. Es ese tipo de amor que vemos en Juan 3:16, de que tal manera amó Dios al mundo. De hecho, es el amor con que Juan describe más adelante en esta misma epístola precisamente a Dios, diciendo que Dios es amor. Así que es una definición con mucho significado. Y a pesar de que esta definición tiene mucho significado, no sería menos, o tal vez es menos, pero no sería tanto menos si vemos la definición de amor como tal, si vamos al diccionario. Cuando nos damos cuenta que la definición de amor menciona y dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Lo define también como el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, nos alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Es decir, cuando Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, nos está diciendo no dirijas, no lleves este sentimiento intenso, este sentido de insuficiencia que hay en tu corazón, que te lleva a unirte a otro ser, no lo lleves a buscar unirte con el mundo. No busques esa reciprocidad que sientes que te completa, que te alegra, que te da energía para vivir, para comunicarte, para crear. No lo busques en el mundo. Juan está hablando de algo intenso que dirige nuestras vidas, por lo cual el objeto de ese amor es vitalmente importante. Y vale la pena recordar que este mandato, esta advertencia que él está dando, se le está dando a los miembros leales de la iglesia, aquellos cuya posición o vida espiritual él no cuestiona, no está cuestionando, sino que los considera como fieles. Es decir, que muy bien caería aquí en esta advertencia las palabras de Pablo cuando dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Le está hablando a los fieles y les dice este mandato: no améis las cosas del mundo. Ahora, el mundo en las Escrituras
se usa de varias maneras. El término cosmos, mundo, se utiliza de varias formas, en varios sentidos. Puede significar y referirse al planeta, al ambiente creado por Dios. Puede referirse también a la gente que habita el planeta, al grupo de personas, a un grupo de personas en particular en un sitio. Y hasta ahí, en esos dos puntos, el significado de mundo es un significado bueno. Tanto Dios como nosotros amamos nuestro planeta y amamos a la gente. Sin embargo, podemos ver en las Escrituras que esta palabra también se usa para expresar y referirse a la manera que el pecado pervierte los deseos humanos, para referirse a la reacción humana a las situaciones de la vida desde una condición caída. Así que Juan en este momento está utilizando este término en ese sentido para referirse a la humanidad que está en rebelión con Dios, contra Dios. Uno de los comentaristas, Halford, dice que el mundo significa aquí el hombre y el mundo del hombre en el estado de ambos como caídos, apartados de Dios. Así que no améis las cosas del mundo se refiere a ese estado o a ese sistema o aquello que se mueve en sentido apartado o opuesto a Dios. El mundo en este sentido viene a ser un término negativo, como mencioné, aquello que representa lo que está en contra de Dios y de sus valores. Cuando nosotros pensamos, podemos darnos cuenta que este mundo en el que nosotros vivimos tiene intrínseco en sí mismo, en su sistema de vida, está bajo la influencia del pecado, bajo la influencia del mal. Porque de hecho este mundo ha sido establecido por hombres que están bajo esa influencia del mal. Cada vez yo me convenzo más que no importando el tipo de sistema, de estilo de gobierno que uno pueda tener como predilección o buscar o que sea el que más te agrade, eventualmente siempre vamos a llegar a lo mismo, porque los que corren el sistema en su corazón es que está el problema. Tal vez los sistemas podrán servir para ayudar a adelantar una que otra agenda, una que otra parte o una que otra función, ya sea económica, política, como sea, pero eventualmente el problema no yace en el sistema, el problema yace en el corazón del hombre y de la mujer que trabaja y mueve los sistemas. Por lo tanto, en ese sentido, vivimos en un mundo donde el sistema de vida que nos rodea, el sistema de prioridades y metas, tiende constantemente a excluir a Dios de su ecuación. Las cosas que le atraen, que le llaman la atención, que son sus cosas de mayor valor, son aquellas que van en oposición a los mandamientos de Dios y le llevan directo a una vida de desobediencia a las leyes de Dios. Y esto es lo que generalmente nos referimos con el término de mundanalidad, ese sistema de desobediencia a la regla de vida dada por Dios. Y es lo que Juan está trayendo aquí. Aquí se trata de no amar la mundanalidad. Por eso él añade: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Algo de lo que él va a añadir o a abundar más adelante. Ahora, Juan deja claro algo antes de añadir y ir más extenso en su argumento. Y él deja claro algo. El amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. O amas a Dios o amas al mundo. Y él dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros como creyentes tenemos que saber y recordar siempre que o amaremos a uno o amaremos al otro. Amaremos a uno y odiaremos a uno, o viceversa. Pero no se puede amar a ambos al mismo tiempo, no se puede amar y servir a dos señores. El mundo de pecado está diametralmente opuesto a la vida de santidad del Padre. Ahora, Juan menciona y dice: el amor del Padre no está en él. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: no tiene el amor del Padre. Y esto
va un poquito más allá, tiene un poquito más allá que simplemente decir, o la idea de no amar a Dios, porque podríamos decir, algunas versiones de hecho lo traducen como que aquel que ama al mundo no ama a Dios, pero no menciona, por lo menos en la Reina Valera no se menciona solamente como no ama a Dios, sino que dice el amor del Padre no está en él. Significando que el amor de Dios no permanece en la persona como el principio reinante de su vida. Dios te ama. Y cuando tú le buscas y le amas, ese amor llena tu vida. Y se cumple lo que mencionaba la definición. Ese amor te completa, te alegra, te llena, te dirige en la vida, te da razón para vivir, para existir. Pero si el amor que tú buscas es otro y no el de Dios, si te diriges en tus acciones, en tu vida, hacia otras cosas, a amar otras cosas que no es Dios, eso otro es lo que vas a obtener. Por lo tanto, no vas a tener el amor de Dios en tu vida. Porque tú mismo lo dejaste. Porque pusiste otra cosa en el lugar de Dios. Y el problema mayor en eso es que solo Dios nos completa. Solo Dios llena por completo la vida y el ser del hombre y de la mujer. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Pero ¿cuáles son esas cosas que hay en el mundo? ¿De qué se está refiriendo Juan? ¿En qué está pensando? Pues él añade y comenta sobre eso en el próximo verso, en el verso 16, cuando él dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son estas cosas llamadas del mundo? Bueno, algunos haciendo referencia a este texto, le llaman y dicen que Juan está poniendo aquí las 3 maldades mundanas que salen del corazón del pecador humano. Otros mencionan que son las 3 marcas esenciales de mundanalidad. Y otros lo dicen más sencillo como las 3 categorías o características del mundo. Y como mencioné, estas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. También le llaman a cada uno de ellos y les dicen o la reconocen como los apetitos del hombre. Los apetitos del hombre pecador, la lujuria de sus ojos y el alarde de lo que tiene y hace. Y vamos a ir poco a poco sobre cada uno de ellos. Pero antes de entrar directo a ello, me gustaría que tengamos en mente que comienza hablando de los deseos. La palabra que se utiliza aquí, deseos, que es epitimia, en sí misma, igual que en el español, es una palabra neutra. Deseo puede ser tanto bueno o puede ser malo. Lo que va a determinarlo va a ser su contexto, aquello que tú deseas. Va a ser lo que va a determinar si es un deseo bueno o si es un deseo malo. Así que puede tener un sentido positivo, ser simplemente un anhelo de algo bueno, puede ser un sentido negativo. Ahora, cuando llega el sentido negativo, sobre todo en el caso de las Escrituras, ahí es cuando vemos que esta palabra, que se puede traducir en un momento como anhelo, porque está en un contexto de algo bueno, esa misma palabra es traducida entonces no como anhelo ni como deseo, sino como codicia, lascivia o pasión. En algunos casos se menciona como lujuria. Y antes de continuar, también me parece importante que vayamos viendo lo que está planteando Juan aquí, porque él está haciendo una relación entre el amor y el deseo, por lo menos en este contexto, en este sentido. Él está marcando y haciéndonos pensar y haciéndonos ver que de alguna manera hay una relación entre unas cosas y otras, en el sentido de que aquello que tú deseas, tú vas a tratar de hacerlo, porque lo deseas. Vas a tratar de hacerlo. Pero eso que tú haces cuando lo consumes y lo llevas a la acción, él está diciendo que eso va a manifestar lo que realmente tú amas. Lo que tú haces manifiesta lo que tú amas. Y lo haces porque comenzó por un deseo de quererlo, de tenerlo. Empezaste a amarlo.
Ahora Juan nos presenta esos tres deseos, esas tres características. Y comienza con el primero diciendo los deseos de la carne. Esas tres características del mundo. Dice, los deseos de la carne, o en otras versiones dice la concupiscencia de la carne, haciendo referencia a ese deseo que tiene su asiento, su fuente en nuestra naturaleza carnal, en nuestro cuerpo, nuestra carne. Ahí se utiliza el término griego sarx, que se refiere al cuerpo físico del ser humano. Se refiere a los apetitos, por eso algunos hacen referencia a los apetitos corporales. De manera general, casi siempre pensamos en aquellos apetitos corporales ilícitos. Fíjese que no es la tentación a satisfacer un apetito legítimo, como el caso de Jesús. Jesús, cuando estuvo en el desierto, tuvo hambre, tuvo sed. Es el deseo de aquello que es antinatural, como la glotonería, la embriaguez, las relaciones sexuales irregulares, o cualquier tipo de deseo inmoral. Es aquello que Pablo generalmente designa como ese punto de vista orientado siempre hacia sí mismo, aquello que solamente persigue sus propios fines de una forma autosuficiente en independencia de Dios. Así que lo primero que nos está presentando Juan es que no amemos el querer desear o el querer satisfacer nuestros apetitos de una forma de tal que los amemos. Fíjense que, como mencionamos al principio, no es que tenga deseos que sean malos, como el caso de Jesús, y casi siempre nos mencionamos aquellos que son. Nos referimos casi siempre a aquellos que son ilícitos. Se refiere para hablar de aquellos que son ilícitos. Pero quiero extenderlo más porque a veces son apetitos que no son ilícitos, pero el problema es que se pueden de alguna forma convertir en ilícitos. ¿Cómo? Cuando lo amo. Como lo amo, como dice Juan. Cuando es aquello que yo pongo en el lugar de decir y pensar en aquello que me complementa, que me llena, que va a ser el todo de mi vida. Y generalmente cuando nos vamos a esos términos de la sensualidad y todas esas cosas, hablamos de los ilícitos, pues nos quedamos ahí, pero perdemos de perspectiva otras cosas. Por ejemplo, y algo sencillo, me gusta viajar. Y hay un deseo en mí por viajar, y hay algo que no es malo, ni está mal en que yo viaje por el mundo y conozca diferentes lugares, diferentes sitios, y hay un deseo, tal vez sano, pero de alguna manera en mi corazón y en mi vida empiezo a dar lugar de que lo que va a traer felicidad a mi vida es si yo logro viajar por el mundo. Y tengo que ir allá, y tengo que ir acá, y empiezo a trabajar y dedicar mi vida afanosamente a ganar dinero para acumular chavo, para ahorrar, para coger vacaciones, para ir allá, porque es que eso es lo que me llena. Y puede venir y nacer de un gusto bueno y un gusto legítimo. Pero si lo dejo llegar y ponerse en un punto en mi vida donde lo amo, y entonces eso es lo que yo pienso que eso es lo que me va a complementar, me va a completar, me va a dar sentido a mi vida, y empiezo a ponerlo a tal grado en primer lugar que llego a amarlo por encima de Dios, se convirtió en algo ilegítimo. Y así como otras cosas que pueden empezar siendo legítimas, pero si lo llevo a poner en el primer lugar, a amarlo como aquello que me llena, se convierte en algo del mundo, lo cual no debo amar. ¿Y qué va a pasar? Voy a terminar con un pasaporte lleno y un corazón vacío. Gloria a Dios. ¿Y de qué sirve un pasaporte lleno con un corazón vacío? Porque como va a decir más adelante Juan, todas estas cosas son cosas vanas, pasajeras. Al final del último viaje te darás cuenta que aprendiste mucho, te divertiste en algunas ocasiones, fueron eventos y momentos gratos muchos de ellos, pero no completaron tu vida. Sin embargo, mi abuelita
hablando hipotéticamente, que no ha salido a Vieques ni a Culebra, metida solamente en Bucarabones de Tuarte en Bayamón, quién sabe si ni siquiera tuvo pasaporte, y tiene una vida llena, completa, alegre, feliz. El segundo punto que menciona es los deseos de los ojos. La expresión de los deseos de los ojos, también la misma palabra epidemia, se refiere en este caso, hay dos palabras que saltan aquí a la vista, y son la palabra codicia y la palabra lujuria. Se refiere a esa ambición desmedida del hombre, de la mujer. Como mencioné, también se describe como la lujuria de los ojos. Los ojos son los conductos del alma de cada uno de nosotros. Cuando somos tentados por la lujuria, por ejemplo, los ojos son los que nos sirven como instrumento para hacernos transgredir y pecar. Por eso es importante las palabras de Job 31:1, cuando él dice: hice pacto con mis ojos, de tener cuidado con lo que vemos. Igual las palabras de Jesús en Mateo 5:28, cuando nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hay que tener cuidado, tanto hombres como mujeres, con aquello que vemos y con la codicia que puede venir y la lujuria a través de nuestros ojos. Pero los deseos de los ojos no incluyen solamente la vista, sino que incluyen también la mente y la imaginación. Porque se puede buscar satisfacción no solamente a través de lo que se ve y a través de como mencionamos, tal vez de la sensualidad o cosas relacionadas, pero también se puede buscar satisfacción por medio de la literatura, el arte. Y tal vez son más pronunciados estos cuando están insatisfechos. Y es importante que la otra palabra que se utiliza es la palabra codicia. Y si recuerdan los 10 mandamientos, esta está directamente relacionada con uno de los 10 mandamientos, donde nos dice que no codiciarás. Y esta nos lleva a ese deseo que puede haber en el corazón del ser humano de tener o acceder a las cosas de otro por aquello que miramos. Hoy en día estamos en una época, en un mundo donde constantemente estamos siendo llevados a codiciar, a luchar contra el deseo de los ojos. Constantemente, muchos de nosotros nos sentamos frente a un celular a ver la vida de otros, lo que tienen, lo que han hecho, lo que han alcanzado, porque eso es lo que posteamos generalmente. Nadie postea sus fracasos, todo el mundo postea sus logros o las cosas que quisieran. Muchas veces sabemos que algunas son verdad, otras no, pero de alguna manera la sociedad donde estamos constantemente nos está empujando a querer y anhelar lo de otro. Y en cierta manera, en cierta forma puede ser bueno hasta cierto punto si te ayuda a mejorar en algunas cosas, pero volvemos al punto anterior de lo mismo, de que cuando tú empiezas a anhelar otras cosas tratando de ponerlas en ese lugar donde esas cosas son las que te complementan y te llenan, y donde empiezas a ver en tu celular y de momento te das cuenta que estás teniendo celos en tu corazón, porque aquel pudo ir a tal sitio y yo no, porque aquel pudo completar tal cosa y yo no, porque aquel pudo adquirir tal cosa y yo no, porque aquel tiene tal casa y yo no, porque tiene tal carro y yo no. Y empiezas a codiciar en tu corazón. Y es fácil, en este mundo donde vivimos, es bien fácil porque constantemente estamos siendo bombardeados con que hay que tener, con que hay que tener, con que hay que lograr, con que hay que hacer. Y es fácil tú de momento encontrarte en celo y codiciando lo de otra persona. Y el problema es que cuando eso ocurre, estamos empezando a dejar que en nuestro corazón digamos, eso es lo que me va a traer alegría, eso es lo que me va a traer paz, eso es lo que me va a traer plenitud, eso es lo que me va a hacer sentirme bien completamente. Pero Juan nos está diciendo que no amemos las cosas del mundo, y entre ellas están los deseos de los ojos. Y Juan culmina diciendo y hablando sobre la vanagloria de la vida. Y los traductores brindan una cantidad
de versiones igualmente válidas sobre cómo se podría traducir eso. Algunos hablan sobre la soberbia de la vida, el alarde de la opulencia, la arrogancia del dinero, la jactancia de las riquezas, el alarde de lo que tiene y hace. Y en cierta forma, mientras lo veía, estaba viendo como cierta relación entre una cosa y otra, porque tú comienzas tal vez deseando algo, y eso que deseas porque quieres satisfacer tal vez una necesidad natural, de momento empiezas ya de solamente desearlo, a codiciarlo, y después que lo obtienes y lo tienes, no solamente te conformas con tenerlo, ahora lo expones, para que a otro le dé codicia, para que a otro se pique también. A veces se hace en forma inconsciente, pero a veces se hace. Para que sepa que yo también pude, yo también lo hice. Y nos metemos en el ciclo y fomentamos el ciclo y ayudamos a perpetuar el ciclo de buscar cosas efímeras y pasajeras, porque esa es la cuestión al fin y al cabo, que tanto los deseos de la carne como los deseos de los ojos, como ahora la vanagloria de la vida, cada una de ellas son cosas que pasan, que tienen su momento, tienen su lugar, te se siente bien en ese momento, en ese instante, pero pasa y necesitas más, o buscar otra cosa adicional. No te completa, no te llena. Necesitas, en este caso ahora, alardear más, buscar otra cosa más con que alardear. ¿Cuánta gente lamentablemente no han tenido todo, entre comillas, económicamente, y terminan quitándose la vida? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si aparentemente lo tenía todo, tan bien que se veía en las fotos, tan bien que aparentaba ser su vida, tan bien que aparentaba hacer las cosas, y de momento esto, ¿qué pasó? ¿Se acuerda de mi abuelita? Toda persona quiere ser alguien, todos anhelamos en cierta forma algún tipo de reconocimiento, de alabanzas. Pero el problema no es querer ser alguien, el problema es amar, querer ser alguien más que a Dios. Y como menciona Juan, cada una de estas cosas no provienen de Dios, no son de Dios. Su origen se encuentra en el mundo, porque es un sistema organizado en oposición de Dios, que tiene afuera a Dios, por lo tanto no proviene de Dios. Y la cuestión es que como no proviene de Dios, cada una de estas cosas que hay en el mundo comparten las características del mundo. Una de ellas, que precisamente el mundo también es pasajero, porque este mundo va a pasar. Sin embargo, Él y su palabra no pasarán. Y tal vez el lenguaje nos pueda parecer exagerado en cierta forma cuando Él dice todo lo que hay en el mundo, pero como vimos hace un momento, aún las cosas lícitas, si se ponen en el lugar incorrecto, pueden llegar, tienen el potencial para convertirse en una fuente de deseos pecaminosos y llegar a convertirse en algo, como menciona aquí Juan, algo del mundo, algo que no pertenece o proviene de Dios. Y eso es lo que él continúa mencionando y enfatizando en los próximos versos, lo pasajero de esto. Pero él dice en el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y con esto quiero llegar al último punto para terminar. Y es que le mencioné al principio que este texto nos habla de un mandato a no amar al mundo ni las cosas del mundo. Pero si tomamos ese mandato en todo lo que abarca, nos vamos a dar cuenta que implícitamente hay otro mandato dentro de ese mandato. Porque si me está diciendo que no ame al mundo ni las cosas del mundo, y después me dice que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, tengo el mandato de no amar al mundo, pero indirectamente se me está dando otro mandato. ¿Cuál es? Amar lo eterno. Amar aquello que proviene de Dios. Amar lo eterno, amar a Dios. Aquellas tres categorías que mencionamos pasan, y les recuerdo la pregunta del principio: ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de hoja quieres ser? ¿Qué tipo de hoja quieres ser? ¿Aquella que se marchita y muere?
o aquella que permanece. Para ser aquella que permanece, hay que amar lo eterno, hay que amar lo que permanece. Y permanece en este texto es un símbolo o señala a una vida que persevera en la comunión con Dios. Y es lo que Juan y la intención que Juan tiene, por eso le está hablando a aquellos a quienes ellos no cuestionan su vida espiritual, aquellos que son leales y fieles. Es como cada uno de ustedes aman a Dios con todo su corazón. Y se les trae esta palabra no porque no lo amen, sino porque, como dijo Pablo, aquel que esté firme, vele y mire que no caiga. Porque el mundo que estamos viviendo constantemente nos va a tratar de empujar a cualquiera de estos deseos, a cualquiera de estas tres categorías, que lo que quieren simplemente es sacar a Dios del primer lugar y que amemos una cosa o otra cosa que no sea Él sobre todas las cosas. Y aquel que ama el mundo, si buscas el amor en otra cosa, entonces el amor del Padre no está en ti. Pero solo Cristo y solo Dios puede hacer y puede darnos algo que permanece. Amado, cuando Juan escribió su epístola, hacia fines del primer siglo, la sociedad en que vivía era una sociedad pagana, totalmente corrompida, caracterizada por la inmoralidad, la codicia, el cohecho, el desprecio por la vida, el desprecio por la dignidad humana. Dentro de esa sociedad, la Iglesia buscó ser una influencia moderadora, ejemplificando las virtudes de la honestidad, de la moralidad, del respeto, especialmente por la vida y la propiedad. Sabemos que nuestra sociedad no difiere mucho de esa. E igual que los cristianos de aquel tiempo, nosotros como iglesia debemos tratar de hacer tener ese mismo tipo de influencia moderadora en la gente que está a nuestro alrededor, mostrándoles a quién deben amar. Por eso tenemos también que tener cuidado, porque si caemos en el mismo juego de ellos y nos dejamos influenciar, en vez de influenciarles a ellos, nos dejamos influenciar y empezamos a mirar y a dejar que las cosas empiecen a entrar por nuestros ojos y lleguen a nuestro corazón y lleguen a nuestra mente y empecemos a codiciar igual que ellos. Y a poner nuestra mira en otras cosas. La sal está para salar. La luz está para ser puesta en un lugar que alumbre, no bajo el candelero, no bajo el almud. Termino con esto. Hay una anécdota, y cito y dice así: pregunté a un estudiante qué era lo que más deseaba tener en la vida, y me contestó: libros, salud y quietud. Hice la misma pregunta a un usurero prestamista y me dijo: dinero, dinero y más dinero. A un pobre que encontré le dirigí la misma pregunta y sin vacilar me dijo: pan, pan, pan. Un beodo, significa un ebrio, un borracho, que iba por la acera donde yo caminaba, al hacerle yo esta pregunta me dijo: un poco más de aguardiente. Luego, dirigiendo mi vista hacia donde estaba una multitud, les pregunté lo mismo y me contestaron todos: riqueza, fama, placeres. Un tanto desilusionado porque no me satisfacía ninguna contestación, pregunté a un anciano que tenía fama de muy bueno qué era lo que más ambicionaba en la vida. Y este contestó con toda calma y dulzura: primeramente, deseo encontrar a Cristo. En segundo lugar, parecerme a Cristo. Y en tercer lugar, ser como Cristo. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál es tu mayor deseo? Y curiosamente, si usted busca este mismo texto del verso 15 en la traducción lenguaje actual, no améis las cosas del mundo ni lo que está en el mundo. Lo que nos dice es que no tratemos de ser como el mundo ni hacer lo que hace el mundo. Porque lo que le mencioné, hay una relación entre lo que deseamos y hacemos, lo que amamos y lo que somos.
¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué tipo de hoja quieres ser?